Buen día, cuarto año, ¿cómo andan? Vamos entonces con nuestra clase sobre surrealismo. Em, Voy a contarles un poco de dónde viene este movimiento, eh, quién lo, quién lo vivió, quién lo llevó a cabo y, bueno, quiénes fueron sus artistas más conocidos, ¿sí? Vamos a empezar entonces con esta frase que es muy característica del surrealismo, que dice: bello como el encuentro fortuito en una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. ¿Sí? Y ahí tenemos una imagen de Giorgio de Chirico, que era un italiano, que ya vamos a ver un poco más de sus obras. Bien, empecemos por el principio entonces, para entender un poco el contexto en donde surge este movimiento llamado surrealismo, que forma parte de las vanguardias, ¿sí?, del siglo XX. Vamos a poner el puntero. Bien, esto viene un poco de atrás, tiene que ver con el desarrollo del arte en el siglo XIX. Entiendo que en historia están vieron las revoluciones industriales y las revoluciones del siglo XIX, entonces van a poder entender un poco este contexto, ¿no? Eh, Pensemos en el siglo XIX, ¿sí? El siglo de los grandes avances de la ciencia y del positivismo, ¿sí? De todo lo que tenía que ver con el, las ciencias naturales, las ciencias físicas, empíricas, la ingeniería. Pensemos que fue un siglo, sobre todo la segunda mitad, a partir de 1860, en el que se empieza a acelerar muchísimo la forma de vivir, ¿no? Se empiezan a popularizar y a construir las líneas de ferrocarriles en todo el mundo. Aparecen tecnologías nuevas como las máquinas, ¿sí? El motor a vapor y luego el motor con combustible fósil, eh, que es el que lleva después a la creación de los autos. Eh, Pensemos también en las técnicas de construcción. Ahí se ve en la imagen cuando se estaba construyendo la Torre Eiffel, ¿sí? La construcción con hierro, los grandes rascacielos, empiezan a construir mucha infraestructura en las ciudades, y esto empieza a cambiar la forma de vida y la forma de percibir, ¿no? De mirar de los ciudadanos, ¿sí? Las vidas en las grandes ciudades se empieza a acelerar. A finales del siglo aparece la luz por gas, ¿sí? La iluminación artificial nocturna en las ciudades. Esto cambia también el uso del tiempo. Bueno, es un siglo donde se viven muchas modificaciones en la forma de vida, ¿sí? Procesos que después ni hablar en el siglo XX, cómo se van a profundizar y acelerar. Y esto de alguna forma se ve reflejado en el arte y en la pintura, ¿sí? En nuevas búsquedas estéticas, nuevas búsquedas de nuevas imágenes, de nuevas percepciones, nuevas sensaciones. Pensemos que el arte se había empezado a despegar de sus, su, su objetivo histórico, ¿no? Pensemos que el arte hasta hace algunos años, siglo XVII y XVIII, ¿sí? Tenía como fin representar el poder, tanto sea de la iglesia como de las monarquías o de la nobleza. Después de la Revolución Francesa, 1789, que también lo tienen que haber estudiado, el arte se vuelve una cuestión de la burguesía, ¿sí? Del poder económico. Deja de ser del poder, eh, deja de estar en manos de la representación del poder político, de la iglesia, de las religiones, para estar en manos de la burguesía. Entonces el arte empieza a tomar nuevos temas, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos dos pinturas de Monet, en donde, por ejemplo, se representa una estación de tren, de ferrocarril, con su humo, su vapor, y una pintura que es prácticamente abstracta, que es de la última etapa de Monet, donde él representa ahí un estanque, unas flores en un estanque de nenúfares. Pero veamos un poco, no, para el otro lado, acá, en qué estaba el arte europeo del siglo XIX. Como les decía, el arte se había desprendido de estas... Me cuelgo porque el gato está destruyendo algo. Bueno, volvamos a la clase.
El arte se había desprendido entonces de sus formas tradicionales, ¿sí? Ya no tenía que ver con la representación del Estado o o del poder, eh, tampoco de la iglesia. Entonces los artistas cobran una nueva libertad, ¿sí? El artista, a diferencia de casi todos los artistas hasta ese momento de la historia, el artista empieza a pensar qué tiene ganas de pintar, ¿sí? No responde a nadie, más que quizá a un marchand que le compra la obra, ¿sí? Pero no responde a un poder. Entonces, bueno, surgen varias. Estoy sintetizando, los artistas pobres están revolviendo en su tumba porque estoy haciendo una síntesis eh, demasiado sintética, pero bueno, es a grandes rasgos esto. Eh, Más o menos las tres ramas del arte que se desarrollan en el siglo XIX podemos sintetizarlas en esto: el romanticismo, que ahora me doy cuenta que quedó medio pixelada la foto, pero bueno. El romanticismo, ¿sí? Que tiene que ver con ciertas tradiciones europeas. Son artistas que tratan de romper un poco con la lógica racional, positivista, científica de nacida de la Ilustración, ¿sí? De la de la Revolución Francesa. Buscan un poco retomar ciertas tradiciones medievales que tienen que ver con mitos y leyendas, con una fuerte conexión con la naturaleza, con todo eso que el hombre no comprende o no puede describir, ¿sí? Acá vemos esa pintura de Friedrich, que es un pintor alemán, eh, que pintaba muchos paisajes, eh, paisajes y ruinas, castillos. Se vuelve como una representación, ¿sí? De todo un simbolismo que tiene que ver con la emocionalidad del artista, ¿sí? De ahí también aparece la idea del artista como un genio creador, ¿sí? Que esas son algunos elementos que ya vamos a ver en la diapositiva que sigue, que impregnan el arte del siglo XIX, pero que siguen hasta hoy en día, ¿sí? Esta idea del artista como un genio, como un loco, como una persona sufrida, ¿sí? Tiene que ver con el romanticismo. Después, otra corriente es la del realismo, que son artistas que ante esta libertad que les decía de temática, de, de representación, empiezan a pensar en identificarse con los trabajadores, con ciertas luchas obreras o ciertas reivindicaciones de la izquierda, ¿sí? Entonces empiezan a representar a situaciones cotidianas, trabajadores, estos son unos picapedreros de Courbet, ¿sí? Eh, Trabajadores rurales, mineros, ¿sí? Imágenes del pueblo, digamos, imágenes que tampoco hasta ese momento habían tenido mucha cabida en el arte. Pensemos, ¿sí? Que era el arte hasta ese momento: retratos de reyes, de nobles, de, de los papas. Bien, estos artistas empiezan a pensar en otros términos, a representar otros personajes de la vida social, como los históricamente relegados. Bien, y por último, más cercano a finales del siglo, otra rama de artistas, otro grupo de artistas empieza a pensar también que son los impresionistas, en el arte, la pintura, como una búsqueda casi científica de la representación. ¿Qué es esto? Como tratar de sacar todo lo subjetivo del arte para poder representar la visión lo más parecida posible a la visión y a la percepción de la luz. Entonces hacen otra cosa también bastante, que ahora nos parece algo muy simple, pero que es bastante revolucionario en el momento, que es salir del taller y empezar a pintar al aire libre. Por ejemplo, esta serie también de Monet, de la Catedral de Rouen, que es una catedral en Francia, eh, pintada en diferentes horas del día, ¿sí? Tratando de percibir a través de la pintura la variación en la luz y por lo tanto en el color en un mismo modelo, ¿sí? Ya no importa lo que piensan los impresionistas, es que no importa qué pintamos, cuál es el modelo, sino que importa cómo lo pintamos, ¿sí? Empieza a importar mucho más la superficie de la pintura que lo que la pintura representa, el lenguaje del arte más que lo que se está diciendo con ese lenguaje.
Bien, que eso abre las puertas a lo que se denomina después las vanguardias, ¿sí? Que viene del francés avant-garde, que es la parte del ejército o de una fuerza desplegada, ¿sí? Que avanza en la parte delantera, que va por delante del cuerpo principal o que se mantiene más cerca del enemigo. ¿Sí? Pensemos que es un término bélico, por lo tanto ya nos habla de qué van a hacer los vanguardistas o cómo van a pensar su práctica artística los vanguardistas. ¿Sí? Bien, las vanguardias artísticas que se dan, como veíamos en la diapo esta, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda más o menos, ¿sí? Se extiende un poco y capaz algunos empiezan a trabajar más cerca del principio del siglo, pero bueno, están más o menos ubicadas en ese contexto. Son el surrealismo, el dadaísmo, el expresión. Estas son las principales, hay otras, ¿no? Pero vamos a trabajar estas. El expresionismo, el cubismo, el futurismo y el expresionismo. No, lo puse dos veces el expresionismo. Bueno, eh, por ahora vamos a arrancar con el surrealismo. Sí, acá se podría poner en realidad me equivoqué. Acá iría el constructivismo, que es que está vinculado a la revolución rusa, ¿sí? Se desarrolló sobre todo en la Unión Soviética, el constructivismo. Bien, vamos a ver entonces contra qué estaban peleando estos artistas que se denominan la vanguardia, ¿sí? Que, como les decía, están muy vinculados a los movimientos del arte del siglo XIX, del siglo anterior, que les dejaron como la puerta abierta, ciertas lógicas, ciertos pensamientos y ciertos valores dejaron que quedaron del siglo anterior empiezan a ser cuestionados. Por ejemplo, este que les decía del artista como un genio, un inspirado o un ser sufriente, hay algunos movimientos de vanguardia que lo empiezan a cuestionar y a pensar al artista como un trabajador o al artista como un científico, ¿sí? Que trabaja con una lógica. Bien, están en contra de la historia, ¿sí? De las tradiciones. ¿Dónde está la tradición? ¿Sí? Pensemos que la pintura y el arte en general se había vuelto una cuestión académica, ¿sí? Había instituciones que enseñaban arte, pero no permitían hacer lo que los artistas quisieran, sino que había ciertas reglas, ciertas tradiciones dentro de las cuales el artista tenía que trabajar. Eh, Bien, empiezan a pensar en el arte como un lenguaje, como lo que les decía de Monet, la pintura como un lenguaje, ¿sí? Más que lo que importaba más era experimentar con ese lenguaje más que pensar qué mostrar, qué imágenes mostrar. ¿Sí? Se pelean contra la representación y contra la mímesis, que es la idea de la representación naturalista que refleja fielmente la realidad o lo que observamos. Em, Se pelean con la idea de la representación perspectiva, la tradición de la representación, que eso lo tienen que haber visto el año pasado, ¿sí? En segundo, en tercero, la idea de la perspectiva como la única forma de representar la visión humana. ¿Sí? Se pelean contra los valores burgueses, contra la racionalidad que les decía, que es como la reina, la diosa del siglo XIX, la idea de la racionalidad y la lógica el positivismo, el pensamiento científico como aquel que va a salvar a la humanidad. Pensemos que también en ese contexto de guerras mundiales estaría fracasando el proyecto ilustrado. El proyecto ilustrado que empezó en 1789 con una esperanza de la humanidad en la educación, en la ilustración, en la difusión de los valores y sobre todo de la investigación científica y de los nuevos saberes de la humanidad, el desprendimiento de la separación del Estado de la Iglesia, fracasa rotundamente a principios del siglo XX. ¿Sí? Los colonialismos, esa Europa ilustrada demostró lo peor de sí en la en las colonias africanas y americanas. Eh, Demostró lo peor de sí en esa guerra entre estados hermanos, digamos, que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces estos artistas empiezan a como percibir este fracaso de ese proyecto moderno, de ese proyecto europeo, y lo empiezan a plasmar en su arte. Vamos entonces ahora al surrealismo y pensemos más en el arte porque se van a dormir. Y además todo eso lo van a ver en historias, me imagino. Bien, el surrealismo es este grupo de personas que acá está el más conocido, que es Dalí, ¿sí? Muy jovencito. Ahí está Breton, que es este mismo,
¿sí? Este personaje que es como el fundador, ¿sí? Es el núcleo de ese grupo en donde está Max Ernst, André Malraux, bueno, son varios, muchos artistas, ¿sí? De los más conocidos. Vamos a ver ahora eh, algunos. Este es el principal, como les decía, André Breton, que es un poeta, ¿sí? Que es el que escribe los manifiestos. Vamos a ver que algo que caracteriza a los movimientos de vanguardia es la escritura de manifiestos, que son unos textos en donde ellos explican qué piensan y cuál es su programa de trabajo y qué piensan hacer con el arte. Bien, esto dice Breton, ¿sí? La obra plástica, para responder a las necesidades de revisión absoluta de los valores reales, sobre los que hoy todos los espíritus están de acuerdo, se inspirará pues en el modelo interior o no podrá existir. ¿Sí? Ahí vemos que están planteando que el arte tiene que ser una construcción subjetiva, salir de lo más profundo de los sujetos. Otra línea por lo que ellos exploran es y piensan el arte a través de la revolución. Dice, la voluntad del surrealismo es irrumpir en la historia y hasta en la política para crear las condiciones de la libertad material y espiritual del hombre. ¿Sí? Son artistas que están identificados fuertemente con la política, son anarquistas y comunistas. Muchos después se afilian al Partido Comunista Francés, ¿sí? Militan activamente en estos movimientos. Piensan que el arte puede acompañar a la revolución social, al cambio de la estructura del sistema económico, y que el arte puede ayudar en eso desde la creación de una nueva racionalidad, una nueva forma de ver y de pensar. ¿Sí? Sus grandes ejes son entonces como la libertad política, la libertad económica, ¿sí? Sus pensadores guías son Marx y Freud, ¿sí? Freud, que viene a demostrar que la racionalidad o que la acción humana no está solo motivada por la lógica y por la conciencia, sino que hay deseos, hay pulsiones mucho más profundas y más difíciles de comprender que tienen que ver con el inconsciente, ¿sí? Ellos creen entonces que el arte auténtico hoy está ligado a la actividad social revolucionaria. Dice, tiende a la confusión y a la destrucción de la sociedad capitalista, dice Breton. Transformar el mundo, dijo Marx, cambiar la vida, dijo Rimbaud. ¿Sí? También piensan en estos dos ejes de la libertad individual, pensando en términos psicoanalíticos, ¿sí? Desprenderse de toda la moral, de todo ese bagaje tradicional del accionar humano, y la libertad social, ¿sí? La libertad librada sería del yugo de la explotación capitalista, pensando en términos de Marx. Bien, se basan mucho en este joven que es Rimbaud, que es un poeta, también un poeta maldito del siglo XIX. Se dice así porque era un niño, casi 19 años, con una vida bastante tormentosa, abandonó la casa, viajó por África, eh, y su escritura también muy crítica de la iglesia, con expresiones siempre herejes, digamos. Bueno, y que escribe por ejemplo esto, dice, el hombre está acabado, se acabó su teatro, y un día, a plena luz, harto de romper ídolos, libre renacerá, libre de tantos dioses, buceando en los cielos, pues pertenece al cielo. El ideal, eterno pensamiento invencible, ese Dios que se agita en la cama la arcilla, subirá, subirá y arderá en su cabeza. ¿Sí? Son eh, poetas y artistas que están pensando en diferentes formas de libertad, ¿sí? De encontrar una libertad de esta sociedad que ellos ven que a lo único que conduce la sociedad en la que viven es a la guerra, ¿sí? Pensemos que están viviendo en ese contexto de guerras mundiales. Bien, el objetivo de la pintura surrealista entonces es subvertir las relaciones entre las cosas, contribuyendo a precipitar la crisis de conciencia, la creación de un mundo donde el hombre encuentre lo maravilloso. Este maravilloso se nos concede una anticipación de aquella libertad total que se coloca en la perspectiva de la fusión del sueño con la realidad, fusión que le devolverá al hombre su integridad. Si ellos creen que a través de este encuentro entre las diferentes realidades que vive el hombre, en los sueños y el inconsciente, van a llevar a una conciencia superior y que va a llevar a los hombres a liberarse de todos los yugos, del yugo capitalista y el yugo de la moral cristiana.
Seguimos. Como les decía, la búsqueda entonces de esta libertad, ¿sí?, tiene que ver con una revolución individual que debe cortar lazos con una larga opresión que deforma nuestra misma naturaleza y nuestra misma personalidad. ¿Sí? El surrealismo es, dicen ellos, automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento de lo real del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. ¿Sí? Pretenden que a través del arte el hombre se libere, ¿sí?, y deje atrás de esas preocupaciones estéticas o morales, ¿sí?, que lo atan. Bien, ¿cómo lo logran? Tienen varias formas de componer poemas, de crear imágenes. Una de ellas, una de las más importantes, es la del automatismo, en la que dicen el artista produce sin ningún filtro moral o ético o sin ningún filtro estético. Trata de hacer lo que le sale espontáneamente, ¿sí? Tratar de canalizar directamente de su inconsciente hacia su mano, por ejemplo, al escribir, o al pintar o al dibujar. Bien, el artista surrealista, al dar vida a la imagen, viola las leyes del orden natural y social al acercar repentinamente y por sorpresa dos términos de la realidad que parecen inconciliables. Provoca en quien observa el resultado de tal operación, un shock violentísimo que pone en marcha su imaginación por insólitos senderos de la alucinación y del sueño. ¿Sí? La idea es liberar entonces toda esta energía humana a través de el encuentro de cosas que aparentemente no tenían nada en común. ¿Sí? Por ejemplo, la aparición de lo maravilloso de la materia, que son estos frotages que hace Max Ernst, eh, que es esta técnica en la que apoya un papel sobre una superficie rugosa y le pasa un lápiz. Todos lo hemos hecho alguna vez con monedas, por ejemplo, o con eh, pedazos de madera, o bueno, con diferentes superficies, seguro lo hicieron alguna vez en la primaria. Y él lo que hace es hacer unas manchas primero, pasando el lápiz, el grafito sobre una superficie como cartones o tablas de madera, y va encontrando una imagen y hace primero la mancha y después encuentra que represente esa mancha, le va encontrando forma, lo termina de encontrar una vez que ya está trabajando en la imagen. ¿Sí? Aparecen estos animales, estos seres fantásticos, como en unos paisajes medios extraños. ¿Sí? Y eso, acá lo importante es que la obra, la imagen, la pintura, estos dibujos, no son pinturas, estos dibujos aparecen una vez que se está trabajando, no hay un proyecto previo, no hay una idea previa, aparecen del azar, de la casualidad de la mancha. O, por ejemplo, los artistas trabajan a partir de estas imágenes del sueño, ¿sí? O imágenes que generan una sensación onírica. Por ejemplo, este artista que se llama Giorgio de Quirico, que pinta estas plazas y estos lugares urbanos deshabitados, ¿sí?, con unos cielos rarísimos, con una luz como de atardecer, ¿sí?, que genera como una sensación, bueno, muy particular, y con unos personajes como estos mitad hombres, mitad maniquíes, ¿sí?, como unos personajes extraños, bueno, estaban todas pixeladas las fotos. Eh, eso que leíamos recién, esta conjunción de objetos, una estatua griega en un paisaje con unas casas extrañas y un guante de lavar los platos, ¿sí? Este encuentro de objetos extraños. ¿Sí? O imágenes del pesadilla, por ejemplo, también a partir de objetos, estas figuras que hace Max Ernst. Acá vemos como esta especie de elefante que está creado como por piezas de máquinas, ¿sí? O estas criaturas extrañas que son mezclas de animales en unas situaciones raras. ¿Sí? O estos paisajes también, como mezclando personajes, texturas, animales. Bueno, bien, voy esto directamente que ya tienen toda esta característica como de una pesadilla, ¿sí? Donde no se diferencia eh, bien cuál es el personaje, donde aparecen estos seres monstruosos que son como creados entre mezclas de animales y objetos, o imágenes como con un erotismo muy marcado, que esto también es muy característico del surrealismo, ¿sí? Donde
pensemos que están hablando de Freud y de cómo Freud dice que hay pulsiones y hay deseos que uno no maneja y que condicionan todo nuestro accionar en la vida, que tienen que ver con deseos sexuales y con pulsiones sexuales. Entonces también esto aparece en la pintura con estos personajes en situaciones eh, extrañas, como con mucha corporalidad, ¿sí? Fíjense los nombres también. Este se llama La Torre del Sueño, este La Metamorfosis de los Amantes. Siempre los nombres en la pintura surrealista fueron muy importantes porque te dan claves para leer o para entender un poco de qué se trata esa imagen. Bien, y por último, esta selección de imágenes de Magritte, que es otro pintor surrealista también que trabaja desde el absurdo y desde la desconfianza ante la imagen como una creación que nos miente. Por ejemplo, en esta, bueno, El Hijo del Hombre, ¿sí? Esta imagen extraña, inquietante de un personaje con la cara cubierta por una manzana, o esta situación absurda, ¿no? Y esta que habla un poco de eso, de cómo todos los lenguajes, y sobre todo el lenguaje de las imágenes, mienten, ¿sí? Es una imagen de una pipa y dice, esto no es una pipa, sino que está queriendo decir bueno, esto es la imagen de una pipa. Y se llama la pintura la tradición de las imágenes. Bien, esto era lo último. Como para cerrar y pensar un poco la conexión con esto que venimos haciendo nosotros, ¿sí? Piensen en estas imágenes que hicieron, ¿sí? O que tenían que hacer con la sombra, ¿sí? Esta idea de la imagen paranoica se desprende también de la pintura surrealista, en donde una cosa es una cosa pero a la vez es otra. Y responde un poco a esta visión que ellos tenían del mundo, ¿no? Cómo nosotros podemos actuar y decir ciertas cosas, pero van a estar condicionadas por toda una serie de mecanismos de mecanismos y situaciones inconscientes, que era lo que venía a decir Freud, ¿sí? Eh, Hablando de él, de la forma de funcionamiento de la mente humana. Estos artistas tratan de sacar libremente eso a través de el azar y el encuentro, ¿no? Directamente con la materia plástica. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes hicieron, ¿sí? Hacer unas sombras, ¿sí? O tratar de construir unas sombras con unos objetos que son objetos conocidos, que son objetos a los que estamos totalmente acostumbrados, vinculados porque son hogareños, y nos encontramos con que aparece una imagen, ¿sí? Monstruosa, o que aparece una imagen que no habíamos pensado, que no habíamos planeado, y que va a estar vinculada a las cosas que conocemos, a las cosas que sabemos, a las cosas que pensamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo permitirle a la psiquis liberarse, dirían los surrealistas, y producir arte, producir una obra desde ese lugar eh, revolucionario, ¿sí? Que hace aparecer cosas que no esperábamos? Una práctica de libertad. Después vamos a ver que, bueno, que la historia demostró que tampoco fue demasiado exitosa esta propuesta que ellos tenían de vincular el arte con la revolución. Pero bueno, esa es otra historia. Bien, la clase que seguiría es dadaísmo, que es otro movimiento estos de vanguardia. Eh, Entre medio vamos a hacer otra actividad vinculada también al dadaísmo, de fotografía con objetos. Pero esto, bien, es todo por hoy. Seguiremos entonces en otro encuentro con el tema que sigue.